Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Ante un rezago económico que la Unión Europea quiere evitar a todo precio, el bloque se ha lanzado este año en un proceso llamado de simplificación, destinado sobre todo a las medianas y pequeñas empresas. Una simplificación que tiene por objetivo aligerar burocracia y procedimientos para promover competitividad a nivel mundial. Solo que este impulso en favor de la economía también amenaza normativas ambientales y sociales, según advierten expertos y ONGs. ¿Por qué debemos interesarnos en esta ola de desregulaciones? Porque del otro lado de la cadena de suministros, en Latinoamérica, por ejemplo, se sentirán las consecuencias de esta política europea. Es lo que vamos a ver en detalle con Alexandra Castro-Franco. Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Usted es doctor en Derecho, especialista en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. También se especializa en lo que se llama el deber de vigilancia, o sea, vigilar que se respeten los derechos humanos. Las leyes Omnibus, que así se llaman, surgen tras un reporte DRAI, un reporte muy importante aquí en la Unión Europea que sugiere reformas, pero yo me pregunto también si este impulso de desregulación no es también una manera de seguirle el paso a la administración Trump, que también desregula. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre esto. Para hablar rápidamente, y empezando por responder tu pregunta, no necesariamente es una respuesta a Trump. Se trata de una corriente que puede encontrar sus orígenes tanto en los cambios que han existido en la configuración del Parlamento Europeo, donde, como recordarás, en el 2019, cuando empieza von der Leyen a hacer pues su rol, la presidenta de la Comisión Europea. Exactamente, empieza con un mensaje del Pacto Verde y muy impulsada por esa mayoría parlamentaria, más de 50 escaños que tiene el Partido Verde en el Parlamento, pero este mensaje va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque va cambiando la configuración del Parlamento. Hacia el 2020 se pierden más del 35% de los escaños de este Partido Verde. Un tercio de esos puestos pues cambia esa configuración hacia partidos más conservadores. El año pasado también tuvimos elecciones. Exactamente, en el 2024 se cambia esta configuración, haciendo que entonces partidos de extrema derecha y de derecha con un discurso más conservador pues cambien también el tono de estos discursos. También no podemos negar el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania y las cuestiones en materia energética que esto ha representado por algunos países europeos, especialmente para países como Hungría, como Polonia, y también el cambio en la presidencia del Consejo de Europa, que sabemos, del Consejo Europeo, perdón, que cambia cada 6 meses y que recientemente ha tenido pues también a países como justamente Polonia, Dinamarca, Hungría. Entonces esto ha hecho que un discurso diferente sea el que se traiga a la mesa dentro de este escenario europeo, que es quien entonces, pues digamos que coincide de alguna manera con el discurso de Donald Trump, pero no necesariamente quiere decir que se haga solamente en respuesta a este discurso, sino que es también un cambio en la política que ha existido o en la configuración política al interior de la Unión Europea. Y que refleja también un cambio de dirección en toda Europa, porque hay que recordar que este Parlamento lo votan los ciudadanos europeos. Entonces, la dirección que toma este Parlamento y hay que decir, bueno, estas leyes Omnibus, que así se llaman, son una larga serie, algunas se han ratificado, otras están en discusión, hay que transponerlas al derecho nacional, pero según usted, ¿cuál es la normativa más nociva en términos de derechos humanos, en términos de daño ambiental o ambos en esta desregulación? ¿Cuál será la más nociva? ¿Cuál será, digamos, dependerá de qué se discuta y qué se acuerde, cómo se enmiende ese ómnibus en este momento en las discusiones en el Parlamento? Sabemos que hay votación el 13 de octubre, el 20 de octubre será discutido en plenaria y luego vendrá entonces a conciliación ese texto para saber, lo sabremos hasta finales de este año, qué queda de este ómnibus. Pero lo que se sabe de justamente de ese borrador que es presentado y que se está discutiendo en la actualidad, yo creería que quizás la
los recortes que se hacen en la normativa en materia especialmente de CES 3D, que es de deber de vigilancia, la posibilidad de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales de acudir ante la justicia de manera estándar en la Unión Europea para buscar remediar. En caso de abuso. Exactamente, en circunstancias en las que se logra determinar pues una falta de ese deber de vigilancia y un daño que hayan sufrido víctimas en materia de violaciones en medio ambiente, pero también en derechos humanos. Entonces quizás ese aspecto es uno de los que es visto por organizaciones no gubernamentales como uno de los aspectos más más nocivos de este ómnibus, porque va a ser todavía más difícil que los países europeos cumplen con esos compromisos que han adquirido en materia de derechos humanos y medioambiental, pues si no existe la posibilidad de las víctimas de obtener una reparación. Pero no es la única, también está la falta de transparencia. Se teme también que entre, digamos, que venga a bloquear estos procesos de los que usted está hablando. Sí, efectivamente se ha hablado de una falta de transparencia tanto en el proceso de negociación del ómnibus mismo, por ejemplo, el hecho de que haya habido un gran lobby por parte de empresas privadas frente a la construcción de esa propuesta del ómnibus, pero también que haya sido muy poco consultado o muy poco socializado con expertos técnicos en materia de derechos humanos. Una discusión acelerada también, que ha ido relativamente rápido para los tiempos, digamos, europeos. En efecto, y esto, digamos que ese mensaje de urgencia fue un mensaje transmitido para la necesidad y la importancia del tema, pero que también, ha sido visto por expertos como una forma de tirar por la caneca algo que venía negociándose, trabajándose, analizándose, pues por muchos años al interior de la Unión Europea. Pero también está el tema y digamos quizás uno de los principales reparos que se le hace también a esta propuesta del ómnibus tal como está presentada en la actualidad, vuelvo y repito, está todavía se puede enmendar, en juego, especialmente en el Parlamento Europeo, y pues de ahí la invitación a que los ciudadanos ejerzan presión sobre sus parlamentarios europeos para que de alguna manera se pueda modificar esto. Tiene que ver con la restricción de quiénes son las empresas que están obligadas a hacer reportes en materia de deber de vigilancia. Si se estima que el 80%, se va a reducir de un 80% el número de empresas que tendrán que presentar estos reportes, lo cual hace que la responsabilidad se diluya totalmente y pues se convierta solamente en la buena voluntad de las empresas, sin la posibilidad de que actúen contra ellas delante de la justicia y pues que tengan un deber de presentar informes al respecto. Que sabemos que la buena voluntad rara vez nos lleva al objetivo final. Estábamos hablando de las consecuencias aquí en Europa, pero también habrá consecuencias en Latinoamérica, porque bueno, estamos en un mercado abierto y estamos también del otro lado de la cadena de suministros. ¿Cuáles serán las consecuencias en Latinoamérica? Bueno, hay que decir que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, del que se habla tanto en desde estos hace días, 20 años, tiene una cláusula en materia de cadena de suministro, biodiversidad, y que estamos hablando efectivamente de una relación comercial muy activa. Son más de 290 billones de euros anuales que se tienen en ganancia por estas relaciones comerciales. Y hay otros acuerdos preexistentes, no solo el Mercosur, o sea, se intercambia muchísimo entre Europa y Latinoamérica. Entonces estamos hablando de un mercado, muy prolífero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien los países latinoamericanos no tienen, deberes de reporte en materia de deber de vigilancia, sí también han ido construyendo un camino en materia sobre todo de protección del medio ambiente, por ejemplo, con los acuerdos de Escazú, pero también en materia de vigilancia por parte de los estados, sobre todo frente a las empresas. Han ido invirtiendo también en ponerse a los estándares europeos, que también cuesta dinero. Así es. Entonces, esta toma de conciencia de los países latinoamericanos, teniendo en cuenta especialmente sus grandes recursos naturales, su gran biodiversidad, creo yo que es lamentable que estos estándares europeos, sobre todo, no los estándares, sino que ese control, esa vigilancia que se va a ejercer sobre las empresas, pues se haga por la baja, porque entonces esto va a incentivar pues prácticas difíciles y complicadas que se dan en nuestro continente, sobre todo con cadenas de suministro tan largas que llevan a que entonces no se haga una vigilancia debida sobre las empresas, que se incentive de alguna manera el irrespeto de esos derechos y esa protección al medio ambiente en la que ya se venía trabajando en nuestros países latinoamericanos. Porque también existe la subcontratación, entonces es difícil
poner realmente, tener esa vigilancia para retomar la palabra desde el principio hasta el final, y mucho menos si existe esta poca transparencia después de estas leyes. Efectivamente, teniendo en cuenta un mercado cuyo principal, digamos, producto son las materias primas y los commodities, pues estamos en presencia de cadenas de suministro muy largas. Entonces, poder tener una vigilancia frente a lo que se pretende con el Omnibus, que sean solamente los proveedores directos, cuando tenemos grandes cadenas de suministro, es decir, está la persona que siembra, está el intermediario que compra, hasta luego la persona que exporta y luego llega al destinatario, pues esto va a llevar a que exista una vigilancia menos estricta sobre esos proveedores. Ya hemos tenido casos en América Latina, sobre todo con algunos productos que son claves en estas relaciones comerciales, por ejemplo, las carnes rojas, casos que ha habido, por ejemplo, aquí en Francia contra el grupo Casino, en países como Colombia y Brasil, que justamente han podido ser llevados por parte de organizaciones no gubernamentales delante de la justicia para mirar la responsabilidad de esos proveedores en casos de deforestación, en casos de alteraciones al medio ambiente en nuestros países latinoamericanos, pues por cuenta de estas prácticas comerciales que, una vez más, en pro pues de esa mayor operatividad, rentabilidad, buscando hacer prevalecer esos intereses comerciales, pues prevalece eso frente a estándares de protección del medio ambiente que requerirían, por el contrario, pues una mayor vigilancia y un mayor control. Ya se me está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin hacer una pregunta sobre los migrantes. Usted se ha especializado en los migrantes y ¿puede establecer un paralelismo entre esas políticas de las que hemos estado hablando y las políticas actuales de desregulación? Ahí, ¿qué cuenta de la dirección que toma la Unión Europea? Existe una relación clara entre las dos. Hay que tener en cuenta que en varios países europeos y en varios otros países del mundo, un porcentaje importante de los trabajadores son extranjeros, son personas migrantes. La falta de vigilancia frente a las condiciones de contratación de estas personas, sus salarios, la remuneración, pero además sus demás derechos laborales, pues impacta directamente a estas personas, pero incluso también impacta directamente los costos que tienen las empresas. Sabemos que hay muchas empresas que, tomando esta mano de obra más barata, terminan explotando a los trabajadores migrantes, y estos, pues al estar en muchas ocasiones indocumentados, no pueden acceder ante las autoridades. Entonces es un flaco favor que le hace no solamente a los derechos de esos migrantes, pero incluso a las políticas migratorias que sabemos en Europa pues son cada vez más restrictivas, porque por un lado se imponen barreras a la migración regular, pero por otro lado se mira para otro lado frente a estas prácticas de las empresas de contratar empleados sin el lleno de sus requisitos. Pues Alexandra, muchísimas gracias. Ya se me está acabando el tiempo. Alexandra Castro Franco, abogada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.